Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un video excepcional, ¿vale? Sinceramente, no pensaba colgar ningún tipo de predicción en esta semana. Inclusive había comunicado a ustedes que el día viernes me lo iba a tomar como un día libre, sobre todo porque es Semana Santa también. Pero da la casualidad que justo cuando yo he estado haciendo lo que es una lectura bonus, la cual lo voy a dejar el video aquí, lo voy a anclar, posiblemente conquistar a una persona. Pero como tenemos lo que es el hilo de la vida, Tauro, posiblemente corazón, esta persona tiene lo que es familia o tiene hijos, ¿vale? Ha pasado algo muy curioso, Tauro. No sé si es el viento, pero ha pasado algo muy curioso justo ahora. No sé si lo has notado, Tauro. Ha habido como un impacto y ahora está corriendo mucho viento aquí en Barcelona. Esto mayormente pasa, Tauro, cuando va a haber algún tipo de sismo. En España es muy poco frecuente, sinceramente, y los grados de los sismos son de 3 grados, 3.5, 3.7 y se cae todo. Tauro. Pero justo cuando yo estoy haciendo la lectura, voy a cerrar la ventana, ¿vale? Porque tiene seguro, pero es como que alguien le hubiera abierto el seguro, Tauro. Sinceramente, se ha abierto la ventana y yo lo tengo con el seguro, con la manija. Ha sido muy fuerte, Bisonte, y ha pasado justo en tu lectura. Lo voy a editar y lo voy a poner en la pantalla en un costadito para que tú mires la impresión que yo he tenido, ¿vale? En la lectura bonus que estaba haciendo de Tauro, sucedió algo que no es normal. Pero da la casualidad que ya el día de ayer justo lo comenté lo que es a una amiga, a una conocida que tengo que es de Argentina, que es Jorgelina Tarot. Justo cuando yo iba a hacer lo que es el video de las lecturas bonus, cariño, apareció lo que es en mi mesa un cabello largo, blanco, como una cana. Y yo no tengo canas y no tengo el cabello tan largo. El cabello era así, era largo. Y no sabía sinceramente qué es lo que es, pero me llamó mucho la atención en mi mesa, aquí, donde yo grabo. Entonces yo le he escrito a Jorgelina Tarot que me dé algún tipo de significado. Ya tenía lo que es una idea, ¿vale? Y me lo confirmó al final. De que posiblemente algún ser, algún pariente mío que posiblemente conocía de las energías, de la magia, se está manifestando o me quieren entregar algún tipo de mensaje. Hasta ayer yo no le he tomado esto tan en serio, sinceramente. Dije, bueno, es cierto que yo me enteré que mi bisabuelo conocía mucho del tema del tarot, yo recién me había enterado hace poco, pero el cabello era largo como de mujer, muy largo, ¿vale? Vale, hasta ahí perfecto. Lo he dejado pasar y ya está. Pero días anteriores, los juro, yo he soñado que me he subido lo que es en un avión. Y he viajado en un avión. Y cuando yo tengo este tipo de sueños, o el tema del avión, vosotros busquen en internet, nos hablan de que muchas almas se van. Muchas almas se van, ¿vale? Entonces, justo estoy haciendo ahora mismo la lectura bonus para Tauro y ha habido como un impacto, como un eco, que mi ventana principal que tiene un seguro de metal,
como si alguien lo hubiera abierto, se ha abierto. Porque yo lo tengo cerrado porque aquí hace frío. Estamos en primavera, pero hace frío. Inclusive el impacto, la puerta se ha estremecido y la ventana se ha abierto. Esa ventana siempre está cerrado. Está cerrado con un seguro. Lo van a ver en el video, ¿vale? Yo lo voy a dejar ahí, lo voy a poner repetir varias veces. Pero es muy curioso porque justo cuando yo estaba barajeando, pasó esto. Y luego cuando he seguido barajeando, he visto como un tornado, mucho viento. Y esto está relacionado, puede ser ciclones, pueden ser tornados, o cuando pasa un movimiento telúrico, un terremoto, hay mucho viento, ¿vale? Vosotros que son de Latinoamérica o que viven en lugares sísmicos, cuando va a haber un movimiento telúrico, hay mucho viento. Y luego he sacado, no soy de sacar mensaje con el tarot Z, no soy de sacar, pero todas las cartas que me salían representaban lo que es un caos, un desastre. Una de las imágenes que me ha impresionado o una de las señales que van a tener es que muchos pájaros van a caer lamentablemente muertos y no van a entender por qué. Una de las señales que va a haber en cualquier lugar o lugares conocidos, lugares donde esto va a llamar mucho la atención. Ejemplo, oye que se ha visto, ejemplo, ¿vale? En Texas, Estados Unidos, muchas aves han caído, o en Perú, o en España, no entienden por qué. Eso va a ser una de las señales, que se avecina algo. El otro mensaje que he visto, lo he hecho con el tarot, porque no ha sido con un sueño, pero en ese momento mi cuerpo se me ha escarapelado. Está relacionado con el eclipse que viene. Hay un eclipse que, si no me equivoco, creo que es el 5 de abril, creo, ¿no? Si no me equivoco, no estoy muy al tanto, sinceramente, no soy astrólogo. Pero si no me equivoco es el 5 de abril. Es en abril, las primeras semanas de abril. Está relacionado con ese eclipse. Antes o después va a pasar algo que va a influir mucho en lo que es a la humanidad. Va a ser un impacto. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube porque me pueden sancionar. Pero lo que yo he visto es, lamentablemente, tristeza, dolor. He visto que en el tarot que muchas almas se van. Muchas almas se van. Sé que a lo mejor de repente mucha gente me dice, Richard, ¿tú disfrutas diciendo esto? Yo no disfruto. A mí estas cosas desde muy niño me pasa. Pero siempre me lo guardaba. ¿Por qué? Porque la gente que no entiende, la gente que no conoce de esto, te toma como loco, que estás zumbado, como dicen aquí en España. Hace la última predicción que hice, dije que Perú iba a ser afectado y ya está pasando ya. Y justo en la ciudad donde yo nací, en Chimbote, está habiendo lo que es incendios de los pantanos forestales. 3 días, o lleva 4 días, creo ya. Y aunque de repente dirán, pues Richard, pero no hay gente que ha fallecido. Ese humo es tóxico. Esa contaminación luego trae consecuencias. Entonces,
Y no es lo único que va a pasar, van a venir más cosas, pero es como que me dicen, aquí está la primera señal. Justo en mi ciudad, yo soy de Chimbote, Perú. Y si vosotros buscan información, incendio en Chimbote, Ancash, Perú, ¿vale? De los pantanos, lleva más de 3 días, 4 días quemándose. Y no pueden apagarlo. Vale. El punto es esto, chicos. Tienen que hacer urgente cadena de oración. Sé que muchas veces me dicen, Richard, pero ¿para qué vamos a hacer cadena de oración si al final pasa? Hay que pedir a Dios que por favor al menos dé oportunidad a un grupo de personas. Si a lo mejor de repente la hora de muchas personas era, yo qué sé, 2,000, 3,000, que se menore aunque sea 500, que tenga un poco de piedad, ¿no? Para eso también sirve la cadena de oración. Recuerden que todo es energía. Yo cuando algo malo va a pasar, yo siempre estoy tocando madera y digo, que no se cumpla, que no se cumpla, que no se cumpla, que no se cumpla. Estoy así, tocando madera. Para mí eso es como un tic que tengo yo, ¿vale? Es como que yo siento que de esta manera las cosas se retrasan. Pero lo que se viene va a ser fuerte. Siento que va a ser más natural, pero sinceramente, chicos, y quizás de repente estoy hablando por demás, ¿se acuerdan cuando yo comenté, tuve lo que es una predicción hace mucho tiempo y les dije que mucha gente trataba de huir, que en las costas algo iba a pasar, que el agua se salía y que mucha gente yo quería rescatar y la gente me decía, no, preferían estar dentro del agua. Y luego se acercaban personas militares y me decían, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y me llevaban preso. ¿Qué pasó lo que es en las costas de Hawái? Es todo tan extraño. Hay casas que se han quemado, hay casas que no. Irónicamente, las estructuras que estaban de color azul no se han quemado. Bueno, puede ser una casualidad o no, también. O no. Una casualidad o no. Eso ya lo dejo lo que es a su libre albedrío. ¿Vale? A su libre albedrío. Lamentablemente, estamos en una época en la cual la gente que tiene poder, la gente que tiene dinero, le da igual pasar por encima de la gente que no tiene recursos. ¿Por qué? Por ganar más dinero, por tener más poder. Hay muchas cosas que pasan en el mundo que posiblemente la gente no lo sabe, ¿vale? Entonces, yo recomiendo hacer lo que es cadena de oración. Recomiendo esto, cadena de oración. El mundo todavía no se va a acabar, pero van a llegar muchas pruebas. ¿Saben? Alguna vez lo he dicho en un video, ¿vale? Hay un video que yo colgué en la cual se me fue revelado cómo el planeta podría ser destruido si no tomábamos medidas. Es prácticamente con lo que nosotros hemos creado los humanos, las famosas bombas nucleares. Esa va a ser nuestra perdición. Esa va a ser, no ahora, pero esa va a ser nuestra perdición. Y sé que con esto, mucha gente, con esto adicional que le estoy diciendo, mucha gente quizás va a pensar, ¿será que él también es uno de ellos? Quizás van a pensar eso, ¿no? Cuando yo era muy
joven, luego de mi primer contacto paranormal que tuve con el tema de los ovnis, hay un video que también hice, no sé si lo conocen, y eso fue después de un eclipse. Mi cumpleaños, cuando yo cumplí 11 años, en 1991, hubo lo que es un eclipse. Se puede decir que el eclipse solar más importante y que duró mucho tiempo, casi 8 minutos creo, y que oscureció gran parte del mundo. Hasta en mi pueblo casi lo tapa. Se oscureció cuando el sol lo tapa, las nubes se evaporan, los animales se ponen nerviosos, ¿vale? Eso pasó cuando yo cumplí 11 años. En 1991 hubo lo que es un eclipse. ¿Tiene algún tipo de similitud? No lo sé. 111, 11 años. Vale. Yo tuve un sueño. Luego de mi primer contacto que tuve con algo paranormal, un ovni, un platillo, o no sé lo que era, sinceramente. Yo soñé que estaba en un sitio, en un planeta que se parecía mucho a la Tierra, pero no era la Tierra. Había mucho desierto, muchas rocas. Y se me presentaron un grupo eran como monjes, muy altos, pero lo curioso es que no eran como nosotros en piel, tenían escamas, tenían cara de reptil, sinceramente, ¿vale? En ese entonces no había internet en mi pueblo, no conocía ni qué eran los reptilianos, sinceramente ni conocía nada de esto, ¿vale? 11 años. Y me acuerdo que ellos no es que me hablaran, simplemente yo recibía su mensaje como telepáticamente. Y me decían, mira todo esto, está desierto, está seco, pero había tecnología, ¿vale? Porque pasaban muchas naves, había mucha tecnología. Pero me dijeron que su planeta era como un planeta muerto, no podía crecer nada ahí. Y me dijeron que la causa de eso había sido que ellos habían abusado de la tecnología. Y me advirtieron que el problema que se venía más grande para la Tierra era el tema de las bombas nucleares. Yo a los 11 años nunca sabía nada ni de las bombas nucleares y ni tenía tanta información de la Segunda Guerra Mundial. Ahora me fascina. Ahora película que hay, documental que hay, lo miro. No sé por qué, me llama mucho eso. Esa va a ser la destrucción de la Tierra. Pero no va a ser ahora. Así que no se preocupen, no se sugestionen, eso no va a ser ahora. Nosotros podemos detener esto, o las autoridades, las personas que tienen el control, los hilos de esta tierra, ¿no? Que los hay. Pero esa va a ser prácticamente nuestra destrucción. No va a ser ahora, no se preocupen, ¿vale? Vivan tranquilos, disfruten. Entonces, yo sé que con esto de repente mucha gente va a ver una controversia, Richard, pero tú sabes que los reptilianos son malos. Yo no sé si son malos o si son buenos. Yo lo único que sé es que me entregaron ese mensaje. Y así como hay seres humanos buenos, también hay seres humanos malos. ¿O no? Los hay, ¿no? En el largo de la historia, muchos seres humanos malos. Entonces,
No sé si tú me creerás o no me creerás, pero posiblemente puede ser que yo me topé con los buenos. El grupo de reptilianos buenos. O lo que sean, ¿vale? Porque al fin y al cabo nosotros hemos puesto ese nombre, pero yo no sé cómo se llaman. Es esto. Eso fue la revelación que yo tuve. Me crean o no, eso queda a su libre albedrío. Eso ya yo no puedo decir, oye, tienes que creer. No, eso ya queda a su libre albedrío. Ese es el mensaje que me entregaron. A partir de ese momento, muchas cosas me han pasado. Muchas cosas, muchas predicciones, muchas cosas que yo de repente a mi familia trataba de entregar el mensaje, pero nunca me creían. Ahora me creen más. E inclusive me dicen, ya no hables, quédate callado, porque no vaya a ser que te pase algo. Y es la verdad. Habrá de repente, yo qué sé, grupos de personas que no quieren que muchas cosas salgan a la luz. Pero no sé por qué siento esa necesidad de que ha llegado el momento de hablar, de decir las cosas como son. Con esto yo no digo que yo no creo en Dios. Yo creo en Dios. Y yo temo a Dios, sinceramente. Yo creo y temo a Dios. Y siempre Dios por delante. Siempre. Pero esto me pasó cuando yo tenía 11 años. Bendiciones, chicos. Hagan cadena de oración. Se avecina algo muy fuerte. Pidamos que Dios tenga piedad de nosotros. Puede estar relacionado con un impacto, una explosión. Espero que sea natural y no provocado por los seres humanos. Pero está relacionado con un impacto. Puede ser una explosión muy fuerte, muy fuerte. Puede ser un ciclón o un terremoto. Es eso. El lugar no lo sé. No lo sé. Cuando quieren hablar, hablan. Cuando quieren decir el lugar, te dan señales. Cuando no, no. No lo sé, sinceramente. Los quiero. Un besote y sean felices. Gracias por su apoyo.